8 de la mañana, 39 minutos en Buenos Días Occidente, en Colombia. A esta hora saludamos y hacemos conexión con el precandidato presidencial Alejandro Gaviria. ¿Qué tal, precandidato? ¿Cómo está? Bienvenido a Buenos Días Occidente, a la Sabana de Occidente. Lo escucha el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo está? Yo bien, afortunadamente. ¿Cómo han estado ustedes? Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Muy bien, pues agradeciéndole obviamente por el tiempo que dispone para realizar esta entrevista y en este espacio donde han pasado ya varios precandidatos y por supuesto mostrarles y tenerlos más cercanos hacia la comunidad en esta zona del departamento de Cundinamarca. Bueno, precandidato Alejandro, ¿cómo avanza esta campaña? ¿Cómo le ha ido en este recorrido que ya hemos visto arrancó mejor por diferentes partes del país donde ya ha superado las más de 500.000 firmas? Bueno, la campaña avanza bien. La campaña tiene, uno podría decir, como tres partes o tres capítulos distintos que van avanzando simultáneamente. Uno, usted ya lo mencionó, la recolección de firmas. Vamos aproximadamente en 600.000. Los precandidatos que estamos consiguiendo firmas las tenemos que entregar la segunda semana de diciembre a la registraduría. En eso estamos tranquilos. He tenido un trabajo por todo el país. Hay un segundo tema que es tal vez más complejo, que es ya de naturaleza política, y es las coaliciones, las negociaciones políticas para unir lo que en Colombia conocemos como el centro político. Esas son complejas, podemos hablar un poquito en qué van esas conversaciones. Y el otro tema es el tema que en las campañas llamamos posicionamiento, que consiste en esto que estamos haciendo aquí, en que la gente nos conozca más, de alguna manera estar conversando, que los atributos de un candidato, que el programa, que nuestras ideas, que nuestra visión del país, nuestra visión del cambio social sea conocida cada vez por más colombianos y más colombianos. Conocemos al exministro de Salud, al exrector de la Universidad de los Andes, pero para las personas de la Sabana de Occidente, del departamento de Cundinamarca, ¿quién es Alejandro Gaviria, precandidato? Cuéntenos de su experiencia y que la comunidad pues conozca también a otro de los precandidatos que está también en esta puja por la presidencia para el 2022. Bueno, yo les cuento rápidamente quién soy. Yo nací por una casualidad de la vida en Santiago de Chile, hijo de una pareja de paisas, ingenieros que habían ido a estudiar allí a finales de los años 60. Crecí en Medellín, estudié ingeniería civil primero, después vine de Medellín a la ciudad de Bogotá y hice una maestría en economía y fui por muchos años un economista, un economista dedicado a la investigación. Hice un doctorado, escribí varios artículos, libros como economista. Después tuve un paso por el periodismo de opinión. Yo escribí una columna muchos años en el diario El Espectador. Me gané el premio Simón Bolívar de periodismo. Fui en algún momento subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Escribí el primer Plan Nacional de Desarrollo, el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Después fui decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes nuevamente, en los temas de investigación, sobre todo en las áreas de pobreza, de salud, de desigualdad, de educación. Ahí transcurrió mi vida profesional. En 2012 fui nombrado ministro de Salud por el presidente Juan Manuel Santos. Fui ministro de Salud muchos años, 6 años, la segunda parte del primer periodo y todo el segundo periodo. Puse en práctica una de las políticas de intervención de mercados más importantes de Colombia en los últimos 20 años, creo yo, que fue la regulación de precios de medicamentos. Di debates muy difíciles como ministro de Salud en los temas de la muerte digna, de la suspensión del glifosato como instrumento para las aspersiones aéreas, temas muy complejos de los derechos sexuales y reproductivos, donde tuve unas polémicas complejas con el procurador de entonces, Alejandro Ordóñez. Y en el año 2017, siendo ministro de Salud, me enfermé de cáncer y tuve esa coincidencia compleja, difícil para mi vida, de ser ministro de Salud y paciente de cáncer al mismo tiempo. Tuve un tratamiento muy difícil de 6 meses, 7 meses, 8 meses. En marzo de 2018, por primera vez, los médicos me anunciaron que el cáncer estaba en remisión. No es que se haya ido completamente, pero está en remisión. Pues salí del gobierno de Juan Manuel Santos y fui rector de la Universidad de los Andes en Bogotá por 2 años. Me tocó vivir la pandemia y las movilizaciones, este diálogo con la juventud. Por allá en el 2019, en el mes de noviembre, en medio de un toque de queda, me tocó, por ejemplo, abrir la universidad para que llegaran estudiantes, no solamente de nuestra universidad, sino de muchas otras. Y desde el 27 de agosto de este año, respondiendo a una necesidad de coherencia, digo yo, de conectarle al mundo de la academia, de las ideas,
del cambio distinto, del cambio tranquilo, de la serenidad, de la no polarización. Estoy en esta carrera presidencial que, vuelvo y repito, tiene un primer premio de montaña, tiene un primer reto, tiene un primer desafío grande en la segunda semana de diciembre, cuando debemos llevar a la registraduría más de 1 millón de firmas. Con los buenos días, doctor Gaviria. Hablaba usted que le habla Diego Sierra. Tiene usted en sus pilares tres metas prácticamente, y hablemos de la segunda, que es eso que se llama la mecánica política. Usted que incursiona por primera vez en esta actividad con toda esta serie de situación que vive el país, con el descontento que hay de los partidos políticos, de la clase política. En esto usted ya prácticamente pues nos acaba de decir que está ubicado en el centro. Eso requiere de una serie de conversaciones usted habló anteriormente, antes de tomar su decisión, con Gustavo Petro, y esta semana tiene usted una entrevista con Fajardo. En esa parte, ¿qué nos puede adelantar? ¿A qué conclusiones se han llegado o cuál fue el intento? ¿Qué otras posibilidades hay? Porque aparece también una nueva jugadora en el centro, que es Ingrid Betancourt, que quiere tener su partido. Entonces, frente a eso, ¿cómo va esa mecánica política que se llama en el lenguaje de los políticos, y para que la opinión pública sepa cómo anda esa famosa coalición de la esperanza, doctor Gaviria? Sí, para contarles un poco a los oyentes, el centro político en Colombia, que para mucha gente es difícil de definir, pero que entre otras cosas incluye una visión socialdemócrata del Estado, que trata de encontrar una forma de coexistencia pacífica entre el sector privado y el Estado, que trata de preservar ciertas formas políticas. Este centro político está en Colombia hoy muy disperso. Yo conversé con Gustavo Petro en abril de este año, antes de ser precandidato presidencial. Él me insinuó entonces una idea que ya está poniendo en práctica, que él quería hacer alianzas con el liberalismo. No mencionó el Partido Liberal con nombre propio, pero hizo alusión al liberalismo. Y si ustedes han visto, los oyentes, si ustedes han visto las últimas noticias, Petro ha venido haciendo alianzas uno a uno con algunos senadores liberales que creen que el liberalismo debe estar allá, en el pacto histórico, en lo que en Colombia llamamos la izquierda del espectro político. De otro lado, en el centro político está la coalición de la esperanza, probablemente con Ingrid Betancourt allí o tendiendo un puente. Hay una nueva realidad política en el centro político, que es la presencia del nuevo liberalismo, que está Juan Manuel Galán en la coalición de la esperanza, pero también está Rodrigo Lara, que hace parte de esa historia, no adentro, sino por fuera de la coalición de la esperanza, también, podríamos decirlo de esta manera, pidiendo pista o tratando de participar. Él había anunciado una precandidatura presidencial hace algunas semanas. Estoy yo como una candidatura independiente en un movimiento que se llama Colombia Tiene Futuro. Podríamos decir que un colega mío, economista como Mauricio Cárdenas, hace parte también de ese centro político. Dilian Francisca Toro, que es la presidenta del partido de la U, dijo la semana pasada, levantó la mano y dijo: yo también quiero hacer parte de ese centro político. Y una persona como Enrique Peñalosa también hace parte del centro político. Les cuento esta historia tan larga a todos los oyentes, sobre todo a los interesados en la política, porque se darán cuenta con este abanico, con este inventario grande de nombres, si no nos unimos, si no hay un intento de convergencia, si no hay un intento de encontrarnos de alguna manera, ojalá antes de la primera vuelta, pues simplemente los extremos van a ganar. Estará Gustavo Petro de un lado y estará un candidato que es el que dice Uribe del otro lado, que en todos los mentideros políticos se dice que el que dice Uribe aparentemente no está en el centro democrático, sino que está por fuera, y podría ser Federico Gutiérrez. Entonces, si no nos unimos en el centro político, va a ser muy difícil que en la segunda vuelta no se enfrenten Gustavo Petro de un lado y Federico Gutiérrez del otro. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Yo tuve una conversación el día lunes en la noche con los miembros de la Coalición de la Esperanza. Intercambiamos ideas y visiones del mundo, pero la conversación no terminó del todo bien. Terminó con que nos volvemos a sentar. Y nosotros en la campaña estamos esta semana tratando de ver qué hacemos, de ver si tomamos decisiones distintas. Hay una idea sugerida por varios sectores políticos de quizás empezar a pensar en una coalición distinta a la Coalición de la Esperanza, que sea no excluyente, como ellos la han planteado, con vetos, sino mucho más incluyente.
Candidato, con Javier Urrego, ahorita pues usted nos está mencionando todo el espectro de candidatos y todas las opciones que en este momento se perfilan hacia el centro político en el país, pero pues háblenos también de la gente, ustedes que han recorrido pues el país en busca de firmas, ¿creen que la gente sí está preparada, sí está perfilándose hacia el centro o están en este momento prefiriendo todavía los extremos, así sea extrema derecha o extrema izquierda? Le cuento un poco mi conclusión de la interacción con la gente, en la calle sobre todo, en un centro comercial, recorriendo las calles de la ciudad de Pasto, en San José del Guaviare, donde estuve hace 2 semanas, en el barrio Cuba, en Pereira, en el centro de Manizales. Primero, yo creo que tenemos que aceptar que hay una indiferencia y desconfianza con la política. Colombia está inmersa, está sumida, está en medio de una crisis de confianza, de desconfianza en sus instituciones democráticas, que es grandísima. Yo le decía a mi esposa la semana pasada que en esas caminatas por las calles de Colombia, yo voy caminando, la gente se da cuenta que viene un grupo político, porque tenemos la camiseta de la campaña, hay una especie de aglomeración, estamos caminando por el centro de una ciudad y la gente trata de alejarse y yo trato de hacer como un control visual. Trato de mirar a la gente a la cara, mirarla a los ojos y que en ese momento se dé en ese control visual una pequeña conexión y ahí se genere un microsegundo de confianza y yo pueda meterme a la conversación. Pero tenemos que aceptar primero que todo, más allá de si la gente está en la izquierda, en la derecha o en el centro, la gente lo que tiene en este momento, su instinto, su reacción primera, es un rechazo a la política. Y eso es preocupante, porque ese rechazo a la política es también un rechazo a la democracia. Y todos quienes estamos en esta carrera política tenemos que ser conscientes de eso y lo que deberíamos hacer ante todo es tratar de generar un poquito de confianza porque no, si no, este país puede terminar mal. Ese es el primer punto. Segundo, la gente lo que me dice, la segunda reacción cuando uno logra tener esa conversación y empieza un diálogo primero con algo de reserva por parte de las personas, la gente lo que dice, estoy mamada de la polarización, no quiero más los extremos, estoy mamada de esa peleadera. Estoy mamada que la política sea un espectáculo grotesco donde unos pelean por el otro. Y ahí es donde viene un poco la importancia del centro político que trata de meterse por la mitad de dos extremos que parecen estar dedicados a unas rencillas que no le dicen nada a la gente y que no van a solucionar las necesidades básicas de un país que tiene una crisis social, una crisis económica, una crisis de salud pública, una crisis ambiental y la lista podría seguir. Entonces, primero indiferencia y segundo una rabia o una saturación o un hartazgo, digámoslo de esta forma, con los extremos, es lo que yo notaba en las calles de Colombia. Doctor Gaviria, muy buenos días. Le habla Erika Jiménez y mi pregunta es la siguiente. Usted pues publicó un documento en el cual pues da a conocer algunas iniciativas relacionadas con las medidas para fomentar el empleo juvenil. Lo ha destacado usted de buena manera. ¿Cómo lo trabajaría en caso de que usted llegue a quedar en el cargo? Sí, el documento que presentamos aproximadamente hace un mes está basado como en lo siguiente, en dos ideas económicas, ya que hablo un poquito como economista. La primera idea es que si uno mira los problemas de lo que llamamos el mercado laboral de Colombia, los problemas de oportunidades para los jóvenes, se va a dar cuenta de una paradoja, de una contradicción, que es la siguiente. Muchos jóvenes buscando empleo, muchos jóvenes sin oportunidades que no encuentran empleos o trabajos, y muchos empresarios, medianas empresas, grandes empresas, incluso empresas pequeñas, que dicen yo no encuentro la gente, no encuentro la gente capacitada para poder trabajar. Eso se conoce en la jerga de los mercados laborales como la brecha de habilidades. O sea que hay un problema aquí y hay un problema allá. Hay un problema de falta de trabajadores y hay un problema de ausencia de oportunidades. Es en ese sentido que nosotros planteamos fortalecer lo que se conoce en Colombia el programa Jóvenes en Acción. Y ese fortalecimiento tiene dos partes. Primero, estamos diciendo vamos a trabajar con todo lo que uno podría llamar el ecosistema de capacitación y educación técnica y tecnológica. Y vamos a generar 1,5 millones de cupos para que la gente se capacite, pero ¿en qué? En lo que las empresas están demandando. Pero como muchos jóvenes no pueden simplemente dedicarse a estudiar, sacar 6, 8, 10 meses de su vida y no tener ningún ingreso, a esos jóvenes les vamos a dar lo que se conoce como una renta básica. Básica es que le garantice una subsistencia y pueda dedicarse a sus tareas de estudio. Eso implica multiplicar por 5 el programa que existe hoy en día y hacerlo de manera coyuntural. Esto es, apenas empiece el gobierno, como un plan de choque,
para responder en parte a lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, Belka, y es que la economía comienza a recuperarse, puede crecer 9% este año, pero esa recuperación no ha venido acompañada de una generación de empleos para los jóvenes. Entonces, esa es la idea, como le estamos presentando. Doctor Gaviria, ya con lo que usted nos da una primicia, pues de que no se llegó como a un acuerdo con Fajardo, que hay la posibilidad de tener otra alianza diferente a esta del centro. Sí, es una idea todavía muy en borrador, pero es una idea que se está comenzando a mencionar. Correcto. Al tratarse aquí y allá, todavía no tenemos nada formado, pero sí, da un poco la reunión que terminó en un tono frío. Esa es la idea que estamos empezando a contar. Correcto. Siempre hemos visto en esta actividad que el primer partido que trató pues de estar con usted fue el Partido Liberal, sobre todo el expresidente Gaviria. Usted acaba de decir, y lo hemos percibido el pueblo colombiano, como un sector del liberalismo está con Petro, otro sector está con usted. Ve uno pues que el Partido Liberal está como complicado. Frente a eso, se le ha criticado a su señoría tener ese respaldo del presidente. Tajantemente usted no lo ha dicho, ni que está de pleno con el presidente Gaviria, y tampoco lo ha negado. En esa parte, ¿qué decisión va a tomar? Porque el tiempo es inexorable. Recuerde usted que un presidente sin un congreso mayoritario pues no funciona, y ya dentro de 4 meses son las elecciones, y el mes de noviembre se tienen que alinear las listas, sobre todo al Senado y Cámara, para participar ya en la campaña en el mes de diciembre, doctor Gaviria. Sí, usted tiene razón, y yo quiero plantearles un tema que me inquieta y que tiene que ver con la forma como los colombianos leemos la política al comienzo de esta campaña presidencial. Y es que si se va un político como Roy Barreras o como Armando Benedetti, que no eran precisamente el símbolo del anticlientelismo de Colombia, si se van estos dos tipos, o llega Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, no pasa nada. Y yo, que no he tenido ninguna adhesión oficial, entonces es el que me critican. Y uno ve, dijéramos, fuerzas políticas aquí y allá, ya formando coaliciones. Usted lo dice bien, yo creo que si alguien quiere ser presidente de Colombia, no puede rechazar de manera absoluta los acuerdos políticos. Eso sería renunciar a ser presidente, y eso, hablando en términos de filosofía política, sería evadir la ética de la responsabilidad y renunciar a la posibilidad de transformar nuestro país para bien. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Como usted bien lo dice, el tiempo es inexorable, el tiempo apremia, las alianzas se están formando desde ya. Y un poco los resultados de las últimas encuestas en Colombia, que muestran que solo está Petro por allá y los demás candidatos no parecen tener o reunir un apoyo mayoritario, un apoyo si siquiera diferencial de la opinión pública, se debe a eso, a que estas coaliciones y estas alianzas y estos encuentros no han resultado en 2 o 3 candidatos que sean los viables. Le digo todo esto para, independientemente de la figura de César Gaviria, yo no voy a rechazar apoyos de algunos de los liberales que quieren estar conmigo. He tenido reuniones con algunos de los representantes de la Cámara, jóvenes liberales que comparten mi visión del mundo. Ellos dicen que quieren estar aquí, y sí van a estar aquí, pero no solamente el Partido Liberal, lo mismo hay el Partido Verde, por ejemplo. Incluso el Partido Verde entró primero a esta campaña que el Partido Liberal. La representante Juanita Gobertus ha dicho una y otra vez que está con esta candidatura, pues está bienvenida. Entonces, yo creo que va a tocar ser más explícito al respecto. Yo creo que más realista, entender que la política también se hace con políticos y que el rechazo de los políticos es el rechazo de la posibilidad de cambio. Bueno, candidato, el tiempo pues es corto en radio, también pues para televisión que estamos saliendo. Yo tenía una entrevista a las 9, me la cancelaron, entonces si tienen 5 minutos más. Claro, sí señor, sí, y vamos a revisar lo que dicen también nuestros oyentes acá. Raúl Rosendo Rodríguez habla de la corrupción y qué es el cáncer que tiene el país. ¿Qué posición tiene usted en ese caso, Alejandro, de cara a lo que pueda hacer pues el 2022 y en caso de que llegase a la presidencia, pues manejar este tema que ha sido elegido pues a lo largo de los años? Claramente no va a ser algo nuevo. Sí, señor. Yo siempre he dicho desde el comienzo que moralizar la política tiene que ser el papel del próximo presidente de Colombia.
y que eso debe hacerse, por supuesto, con medidas duras, pero no me gusta que la gente cree que quien va a moralizar la política es el que más grita y que insulta en la contienda política. Yo fui ministro de Salud 6 años. Cuando algún grupo de políticos iba a llevarme una hoja de vida diciendo que este puesto y que el otro se lo habían otorgado por allá en presidencia, yo siempre le decía, bótemela en la caneca. Y tengo unas credenciales anticlientelistas como ninguno de los candidatos a la presidencia de Colombia. He dicho que si uno quiere tomarse en serio el tema de la corrupción, tiene que hacer primero 3 cosas. La primera, yo creo que tenemos que volver a la insistencia, la voy a llamar de esta manera mocusiana, de que los recursos públicos son sagrados y de que la corrupción también es un problema cultural, en la que participan políticos, pero también sector privado y muchos sectores de la sociedad, y que hay unas relaciones de la gente con el Estado que están mediadas por la corrupción. Entonces, primero, cultura ciudadana. Los recursos públicos son sagrados. Cambio cultural, cambio de la mente de mucha gente, incluidos los votantes, no solamente los políticos. Yo creo que eso es importante decirlo así y decirlo con firmeza. Lo segundo, cualquier persona que se tome en serio el tema de la corrupción también le toca entender al Estado y decir, bueno, yo voy a acabar con la corrupción en el PAE, en el programa de alimentación escolar. Voy a ver cómo está diseñado, cómo está siendo contratado. Entender ese entramado y entenderlo bien. Ahí me tocó hacerlo, por ejemplo, en la compra de medicamentos para el régimen subsidiado, que se le había otorgado a las secretarías departamentales de salud. Y se había hecho un diseño que era absolutamente malo, defectuoso, y que facilitaba la corrupción. ¿Qué hicimos? Acabamos con ese diseño, centralizamos la compra de medicamentos, ya no se transfirió esa capacidad a las secretarías de salud departamentales, sino que lo hicimos centralizadamente con todos los controles. Entender el diseño de los programas públicos y entenderlo plenamente para poner la corrupción ahí. Y lo último, que es tal vez lo más importante, y es la forma como se está financiando la política en Colombia. Yo se lo quiero decir en conversaciones que tengo aquí y allá. Dicen que una campaña para el Senado cuesta 10, 12 mil, 15 mil millones de pesos. Si eso sigue siendo así, va a ser muy difícil no tener corrupción, porque se vuelven empresas electorales que invierten un montón de dinero y que después llegan en los programas públicos a insertarse en el Estado, a tener un retorno a esa inversión. Entonces, reforma política, entendimiento pleno de los programas del Estado, actuar donde toca y promover una cultura ciudadana de respeto a los recursos públicos por parte de los políticos, pero de la sociedad en general. Doctor Gaviria, un tema también importante son los acuerdos de paz. Es un problema latente. Este gobierno prácticamente lo que uno percibe es que ha tratado de todas formas legal de volver los acuerdos trizas. Recuerde usted las objeciones que se presentaron, todos los inconvenientes que ha tenido y realmente de no reconocer, de no tomar el Estado esos terrenos que fueron abandonados por la guerrilla y que se presenta el narcotráfico. Frente a esa, usted como presidente, si llegara a tener ese respaldo, ¿qué podemos esperar nosotros de usted frente a la paz, a estos acuerdos? ¿Qué iniciativas nuevas tendría usted, señor Gaviria? Implementación plena de los acuerdos de paz, cumplimiento, un esfuerzo por recuperar la seguridad territorial. Como usted bien lo dice, pareciera que esa presencia integral del Estado, ese esfuerzo por copar el territorio, ese esfuerzo por los espacios que dejó, los vacíos que dejó la presencia de la FARC, se copen plenamente. El trabajo en lo que se llamó los PEDETs, la paz entendida como equidad territorial también, como construir oportunidades económicas para comunidades en la periferia de Colombia, porque los temas de economía ilegal y los temas de control territorial por grupos armados vienen de eso también, de la falta de oportunidades económicas distintas a la minería ilegal, al narcotráfico y a formas muy incipientes de informalidad. Pero para responderle en una sola frase es retomar el espíritu de los acuerdos de paz, retomar la seguridad territorial y trabajar sobre todo con las fuerzas políticas para que esas divisiones que se crearon artificiales por los dos extremos comiencen a ceder paso y podamos instalar en Colombia una visión de futuro distinta, que nos una un poco más. Una visión de futuro que básicamente nos cuente cómo es que nuestro país se va a insertar en la economía global ahora que los hidrocarburos no van a ser la única forma de negociar con el mundo. Pero pleno apoyo a los acuerdos de paz, a esa idea de la paz, como seguridad y equidad territorial.
Candidato Gaviria, antes de finalizar, pues esta es la pregunta también que hemos hecho de acuerdo al contexto, hemos hecho a los demás candidatos de acuerdo al contexto que ha vivido este año el país en materia de orden público. Amigo del diálogo, o qué estrategias utilizaría usted en caso de presentarse una situación como la que se ha presentado a lo largo de este año y de la forma que la ha manejado el gobierno nacional? Yo en general soy amigo del diálogo. A mí no me gustó la forma como el gobierno nacional lo manejó, no solamente por el diálogo, sino que en algún momento también pareciera que estratégicamente hubiera dejado que la situación empeorara para después generar un hecho político que favoreciera o al gobierno o a su visión del mundo, a la agenda de largo plazo del centro democrático, creo yo. El diálogo, pero el diálogo también con presencia del Estado, el diálogo con firmeza. El diálogo implica en este momento tratar de recuperar un poco la confianza pública en la policía, que se fue perdiendo desde la pandemia e incluso desde un poco antes, con las medidas arbitrarias, la forma como la policía interactuó con los ciudadanos en medio de la pandemia. Yo creo que en los temas de seguridad hay una idea muy asociada con el gobierno que yo no comparto, y es la idea de que todo es narcotráfico, de que para resolver este problema se necesita simplemente más fuerza pública y más penas. Yo creo que eso es así en el sentido de que se necesita a veces más presencia de la fuerza pública, pero en temas de seguridad yo soy partidario de lo que es obvio y lo que básicamente dicen todos quienes han estudiado el tema a profundidad, que necesita garrote y zanahoria. Y zanahoria significa políticas preventivas, oportunidades. Mi tesis de doctorado, escrita ya hace 22 años, fue sobre estos temas, fue sobre violencia juvenil y sobre las políticas preventivas para el pandillismo, la violencia juvenil, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias, que son todas patologías sociales que vienen juntas y que tienen que tratarse generando oportunidades en el ámbito escolar, con énfasis en salud mental y demás. De otra manera, eso se necesita de un lado, y del otro lado, por supuesto, una presencia de la fuerza pública, donde yo quiero hacer énfasis en la necesidad de que la policía se gane de nuevo los corazones de la gente. Pues era Alejandro Gaviria, precandidato presidencial por el Movimiento Colombia Tiene Futuro. Agradecerle de antemano que nos haya acompañado en este espacio que es importante en emisoras comunitarias, en emisoras regionales, porque pueden llegar ustedes y tener más cercanía con la gente de las veredas, con la gente de los barrios, que es quizá esos lugares que en el momento en el que ustedes estén ahí en la presidencia puedan quedar apartados, pero que la gente sepa también que hay esa cercanía y que ustedes pues también están presentes en estos sectores. Alejandro, el agradecimiento por haber estado con nosotros, éxitos y que tenga un feliz resto de día. Agradecimiento a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes, a ustedes, gracias por la confianza y gracias por estos espacios que en el fondo es una forma de promover la democracia en nuestro país. Un buen día a todos.